Gloria a Dios. Así puestos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras, capítulo 9. Hoy concluimos con el libro de Esdras. Gloria al Señor. Lo fuimos viendo, no versículo por versículo, porque tardaría demasiado, pero sí las porciones importantes del libro de Esdras. Y el próximo domingo, si el Señor permite, comenzamos con Nehemías. Estamos viendo una serie de Esdras y Nehemías. Capítulo 9. Versículo 1, dice así la palabra del Señor, y la leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Oramos. Señor, gracias por la bendición que nos da de estar aquí reunidos. Por tu palabra estamos agradecidos, porque es lámpara a nuestros pies, porque es medicina a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Señor, yo te pido que tu palabra sea de provecho, de bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, los oyentes en radio y los que miran por video, que sea de bendición esta palabra y que nos ayudes a ir por el buen camino de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El pecado del yugo desigual es el tema de hoy. Hemos visto ya cómo desde el tiempo de Ciro, hacía unos quizás entre 75 y 80 años, de cuando acontece esto en el capítulo 9, habían pasado ya 75 años por ahí, desde que Ciro dio la orden que salieran de Babilonia, los judíos que fueron llevados cautivos y regresaran a Jerusalén. La idea era edificar la ciudad y edificar el templo, y edificar los muros, porque los muros estaban derribados. Ahora han avanzado bastante, ya terminaron el templo, la ciudad está bastante reparada, todavía faltan los muros, pero cuando llega Esdras, él llega para instruir, para enseñar la palabra, lleva ofrendas también del rey de Medo-Persa, trae ofrendas especiales del pueblo que estaba en la cautividad, y llega acá y dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron y le cuentan algo bastante duro, y era de que los hijos de Israel, encabezados por los príncipes, nos dice los levitas, los sacerdotes, los príncipes, los gobernadores, estaban cometiendo un pecado bastante serio, porque habían tomado mujeres extranjeras, mujeres de otro país, y nos da aquí la lista de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, hasta los egipcios entran ahí y otros más, y habían tomado mujeres de ellos para casarse ellos con ellas, y no solamente para ellos, sino que también a sus hijos les dieron estas mujeres extranjeras de otro país. Y el problema grande acá es que está mezclando, dice, el linaje santo. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Creo que para el día de hoy en el que vivimos, esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo que era un pecado casarse con mujeres de otro país? Pero ahorita les voy a explicar la razón. Antes de eso, tengo que decirles algo. Ellos han regresado de Babilonia muy contentos, porque Dios los había castigado en el tiempo de Jeremías. Los profetas les advirtieron, ellos no se arrepintieron, el templo fue destruido completamente, y Jerusalén fue quemada y destruida, y un buen grupo de ellos fue llevado cautivo a Babilonia. Otro grupo murió y otros fueron esparcidos por el mundo entero, fueron muertos a espada. Y ahora han pasado 70 años y han regresado a la tierra.
Pero cuando regresan nuevamente a Jerusalén, vienen bien gozosos, hay como un avivamiento, un despertar. Han regresado a su nación, han regresado a tener una relación personal con Dios, porque resulta que ahora han edificado el templo y la comunicación con Dios se está estableciendo. Ellos están contentos, pero ustedes recordarán que mientras se estaba dando la construcción tuvieron una cantidad de obstáculos, tantos problemas. La gente de esas tierras llegaron a parar la construcción con violencia, con firmeza, y los lograron detener. Y bueno, y se dieron una serie de cosas en el libro del profeta Ageo y Zacarías. Miramos que se les motiva a la construcción nuevamente, y estos profetas Dios los usó para que volvieran a levantarse y a edificar. Pero esto de que haber tomado estas mujeres que no eran parte del pueblo, miramos de que se da en esa época, tuvo que haber sido. Dijo alguien de que el desánimo es una herramienta muy fuerte del diablo. Cuando hay desánimo, eso afecta a cualquiera de nosotros. Y a mí me pone afligido cuando veo el desánimo en mi persona y en el pueblo. Y uno se siente bien pesado y la iglesia se siente como estancada. Y hemos pasado momentos de desánimo, ¿verdad? Pero gracias al Señor que hemos podido lograr levantarnos. Los grupos familiares en las células, hay veces que está eso trabajando muy bonito y después viene el desánimo. Dice la Biblia de que al pueblo le entró desánimo. En el libro de Nehemías vamos a ver también que se desanimaron. Y cuando entra el desánimo es un peligro porque algunos tiran la toalla. No solamente para la labor de la iglesia, cuando se desaniman y dicen: pastor, yo ya no puedo ser maestra de escuela dominical, ya no quiero estar en el diaconado, ya no puedo ser líder de grupo, ya no quiero tocar, ya no quiero ministrar, y empiezan a entregar los puestos, y uno los atiende y ve qué está pasando, porque eso de que está dejando su privilegio es porque hay desánimo. Y amén, lo recibimos, pero muchas veces tratamos de ver qué es lo que está pasando, porque ese desánimo lo puede llevar de regreso hasta el mundo, a lo que le llamamos caerse, ¿verdad? Un desliz, backsliding, como dicen en inglés, caerse y regresar al mundo, porque se ha dado. Entonces, cuando hay desánimo, eso del desánimo es una herramienta muy poderosa que el diablo usa para afectar a la vida personal de uno. Y yo creo que todos aquí somos testigos de alguna clase de desánimo. Y en el desánimo uno puede caer en la tentación, puede caer en una situación que uno ya no quiere saber más de Dios, no quiere saber nada de la iglesia, y mejor me regreso a mi estilo de vida anterior, a los bailes, a las borracheras o a lo que usted antes se dedicaba, pero menos en la casa de Dios y menos Dios. Entonces el desánimo es algo bien terrible. En medio de esos grandes obstáculos que tuvieron durante la construcción del templo y de la ciudad, hubo desánimo y cometieron este pecado de haberse metido en relaciones con otras mujeres que no eran parte del pueblo de Israel. Estas mujeres y estos pueblos eran pueblos paganos, completamente paganos, apartados de Dios, idólatras, y al casarse con ellos era un peligro. El unirse en matrimonio con ellos era un gran peligro, porque iban a separar el corazón de ellos de Dios. El primero en hacer esto, cuando esto se comenzó de moda, fue Salomón. Muchos años antes de esto, Salomón se casó con varias mujeres no israelitas, y se casó con una de los amorreos, de los filisteos, de aquí están los nombres de estos: amonitas, jebuseos, fereceos, y tomó mujeres de todos los países. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 300 esposas y 700 concubinas, algo así, o al revés. La cosa que eran 1000 mujeres que tenía. ¿Y qué pasó con Salomón? Terminó adorando los dioses de ellas. Él construyó el templo de Dios, hermoso templo, que fue destruido para el tiempo de Babilonia. Pero después unas mujeres dijeron: pero yo quiero que construyas un templo para mi Dios. Está bien, y le construyó templo a diferentes dioses de las mujeres de él. Y no solo eso, se metió al templo pagano, esos templos de idolatría, y adoró a esos dioses junto con sus esposas. Imagínense. Entonces estas mujeres le desviaron el corazón a Salomón, y por eso Dios había dicho: no tomen, no se unan en yugo desigual, no se casen con mujeres que no tienen la fe de ustedes, o con hombres para ellas que no tienen la misma fe que ustedes. Ahora, eso se empezó a dar con Salomón, y vieron la tragedia que trajo, la destrucción del mismo templo de Dios.
Ahora han pasado ya 75 años de que han regresado y han vuelto a lo mismo. Han vuelto, en una ocasión mencioné de que se habían sanado completamente de la idolatría. Cuando fueron destruidos, el templo fue destruido, estuvieron en la cautividad 70 años, ese castigo de Dios les dio, pero cuando regresan como que ya están sanos, para nunca más volver a caer en eso. En el tiempo de Jesús la idolatría no era un problema, el problema eran otras cosas. Pero aquí miramos que todavía está la tendencia y el peligro de caer en estas abominaciones. ¿Por qué? Porque el yugo desigual les iba a llevar por mal camino. Otra cosa bien importante es esto de contaminar el linaje santo. Contaminar el linaje santo. ¿Por qué esto es bien importante? Si usted lee en la Biblia, en diferentes porciones bíblicas, se dará cuenta de una genealogía que viene desde Adán, nos lleva por Noé, nos lleva por uno de los hijos de Noé, que es Sem. Por ahí entra Abraham, ahí mismo entran los hijos, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob entran 12, pero de esos 12 agarramos a Judá. De Judá entran varios allí hasta llegar a David. De David viene Salomón y varios hasta llegar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces la genealogía de Israel
bien raros los casos que ha sido al revés, que Él se ha quedado, son bien raros. Pero la mayoría de las veces las tinieblas aleja a la luz del Señor. Y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la mesa del Señor con la mesa de Belial, del demonio? No tiene relación. Es un problema esto. Ella tiene una fe bíblica cristiana, y él prefiere las tradiciones de sus padres, y él quiere bautizar a sus niños con el santo tal y el santo tal y esto, ¿verdad? Y con la virgen tal. Y quiere que se celebre a la Virgen de Fátima allá en ¿qué país? Francia, ¿no? O a la Virgen de Guadalupe en México, o a la Virgen de la Paz en San Miguel, El Salvador, o el niño de Atocha en Guatemala, qué sé yo. Y el cristiano dice, no, es que yo a mi niño no lo puedo llevar ahí, esas cosas, eso es pecado, en la Biblia está claro que eso es pecado, y yo no puedo. Pero el esposo, no, tienes que hacerlo porque mis padres y mis abuelos, y qué problemón. Por eso es que los cristianos no deben de casarse con incrédulos, y la Biblia claramente nos lo dice. En 2 de Corintios claramente lo establece. Ahí yo sí tendría que decir que eso no es permitido. Si ha hecho, Dios puede perdonar eso, también se ha hecho. En algunos casos, muy pocas veces ha resultado positivo, pero en la mayoría de los casos ha sido un caos enorme. Y sufren los niños y sufren todo. Ella sigue viniendo a la iglesia, él no. ¿Y el niño qué cree que va a pasar? ¿A quién va a preferir el niño? Al que no viene a la iglesia. Porque el mundo es más fácil. El camino que el mundo lleva es un camino ancho y espacioso, y ahí va la mayoría de la gente. Pero el camino de Cristo Jesús, que usualmente está en la iglesia del Señor, es un camino angosto, y ahí es difícil caminar, y estrecha es la puerta. Los niños, si les da oportunidad de escoger entre la puerta estrecha o la puerta espaciosa, van a escoger la puerta espaciosa. Y el papá se lo lleva para aquí y para allá, contento de la vida, y la mamá lo quiere traer a la vigilia y al ayuno, no va a querer, ¿verdad? Entonces es un problema. La mamá le trata de enseñar del Señor, y el papá de otras cosas, y le habla en contra del Señor y en contra de la iglesia del Señor. Entonces no podemos unirnos en yugo igual, porque es un problema serio. Y a las jovencitas y a los jóvenes que están acá presentes, se los digo bien claro, ahórrese grandes problemas, y busque un cónyuge dentro de la iglesia. Pero es que aquí en la iglesia no hay muchachos guapos, o ya todos los guapos están ya comprometidos para casarse, y en el mundo abundan. No, pero hay otras iglesias también, ¿verdad? La iglesia de los pentecostales de Medellín, tenemos aquí 11 iglesias, y no solamente está la nuestra, están las asambleas de Dios, están otras iglesias más, y ¿verdad? Somos bastantes cristianos. Asegúrese de que sea cristiano de verdad, ¿verdad? Que camine con el Señor, porque si ama al Señor, le va a amar a usted. Si ama al Señor, va a guardar sus mandamientos. De otra manera, va a tener problemas serios. Gloria a Jesús. Ahora, aquí ya estamos en el periodo donde Jesús está por venir a la tierra. Han sido llevados cautivos a Babilonia 70 años. Han regresado, y estos libros de Esdras, Nehemías, Esther y lo que es Ageo, Zacarías y Malaquías se escribieron después del cautiverio. Falta poquito, 400 años antes de que venga el Señor. Y ahora, a 400 y algo años antes de que venga el Señor, este pueblo se está mezclando. José y María no hubieran nacido de un linaje puro si esto hubiera continuado. Hubiese sido una mezcla, hubiesen estado ahí metidos otra clase de gente, y no hubiera sido puro de la línea de David. Entonces están en un serio peligro, no solamente la nación de Israel, que está esperando la venida del Mesías, sino que nosotros, los gentiles, estamos también en peligro en este momento, porque puede ser que nuestro Señor no llegue, y el diablo astutamente, con la sexualidad, que es una situación bien fuerte, una tentación bien fuerte para los seres humanos, con eso de la sexualidad está tratando de detener la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no nazca María, que no nazca José, que no nazca la mamá y los padres de María, ¿verdad? Que sea una mezcla, y que el Señor no pueda traer al santo, al Salvador del mundo, a través de la Virgen que él había escogido, que era descendiente de Judá, de Belén, descendiente de David. Y está en peligro, y por eso dice acá que el linaje santo se estaba contaminando. Yo quiero que entiendan eso.
No es que el Señor está siendo racista, como yo les he dicho muchas veces. Yo como a los 11, 12 años me puse a pensar que por qué Dios había escogido a Israel y por qué no escogió a El Salvador. Yo era bien patriótico de adolescente. ¿Por qué no escogió a El Salvador sino que a Israel? Y yo molesto, ¿verdad? Con Dios. Yo creo que cualquiera hubiera pensado, ¿por qué no a México? ¿Por qué no a Argentina? Y bueno, pero la cosa es que el Señor escogió a Israel. Sabe que en ese tiempo yo también llegué a la decisión y pude entender de que era lo más sabio que hacer, escoger a una descendencia. Sabe que ni eran ni israelitas ni judíos cuando escogió a Abraham. Abraham no era judío ni israelita, pero de Abraham viene la descendencia y de Abraham nace una nación que Dios va a cuidar y la va a proteger y la va a cuidar, porque de aquí de esta nación iba a venir la Biblia, iban a venir los profetas, la ley, Moisés, la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Todos iban a venir de esta nación santa. Por eso era bien importante. No escogió a los griegos, no escogió a otros más que una gente vil, que no era nada, nómadas. A ellos escogió para santificarlos y le dijo: se van a separar de las naciones, porque Dios tenía un plan extraordinario con esa nación. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham? En ti, Abraham, me van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y a Jacob se lo repitió: Jacob, de ti, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Los estoy separando a ustedes, porque con ustedes voy a bendecir al mundo entero. Cuando yo entendí eso, lo entendí de adolescente, 12, 13 años, yo entendí eso. Y desde entonces estuve tranquilo. Qué bueno que Dios escogió un pueblo para santificar, separarlo. Tenían que guardar el sábado, no podían comer puerco, no podían comer un montón de cosas y santificarse del resto de nosotros, los gentiles, para que de allí viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo lo entendí, amén, qué sabio es mi Señor, y se me quitó todo racismo, todo prejuicio y todo enojo contra los judíos. Ahora los amo y ahora entiendo, y es un pueblo amado, ¿verdad?, de nosotros, porque sabemos que de allí viene la salvación. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí, porque la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos. Así dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Yo estoy en contra de esas personas que son antisemitas. Acaban de ir a matar a 11 en una sinagoga hace poco, ¿verdad? Y se ha hecho un gran alboroto de eso, y los cristianos verdaderos ni siquiera celebramos eso. Nos duele que a los judíos los traten de esa manera por el hecho de ser judíos, porque de ahí viene nuestro Señor, de ahí viene la salvación. Así es que Dios está cuidando esta nación, y es una nación santa que debe de apartarse de todo mal, de contaminación que había alrededor. Ahora nosotros como iglesia en Cristo Jesús, ahora nosotros también somos pueblo. Griegos, romanos, mexicanos, japoneses, chinos, todos ahora podemos ser parte del linaje santo del Señor, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido injertados y que nosotros como hijos adoptivos somos parte de la familia del Señor, y dice que usted y yo somos una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa, linaje escogido. Gloria a Jesús. Pero también, al ser parte de esto, también tenemos obligaciones. Una ya les dije, no nos podemos casar con gente que no es cristiana, con gente pagana, con gente que adora imágenes y cosas extrañas, ¿verdad? No nos podemos unir con ellos. Pero no solamente eso, sino que tenemos que guardarnos en santidad, y la santidad tiene que prácticamente ser separado. No tenemos licencia para andar corriendo como el mundo corre. Somos una nación santa, y como somos una nación santa, a la cual ustedes aplaudieron de gozo de que somos parte de esa nación, entonces debemos de guardarnos en santidad, y no podemos mezclarnos. Ayer hablaba con un hermano de estas cosas. Un hombre que se ha hecho bien popular en YouTube, y no sé cuántos millones de seguidores tiene, y está bien extraña la situación ahí con él. Y me decía: hermano, yo creo que quizás ha de haber como brujería detrás de eso, pactos con el diablo, porque las adolescentes, tiene millones de adolescentes, inclusive él tiene como 26 años, está casado, tiene hijos, pero hay un montón de adolescentes, muchachas, 12, 13, 14, que están locas con él. Y hasta ha habido reportes de problemas de salud mental, y no sabemos si de posesión demoníaca, ¿verdad? Y lo están siguiendo, y se mira bien simple, uno lo puede ver así: wow, este hombre tiene una atracción. Y yo le decía a él, yo sabe que en high school y cuando estaba en college, 2, 3 jóvenes conocí que eran guapos y tenían una atracción tremenda para amigos con varones, y un montón de novias que querían estar con ellos, y tenían como algo, una atracción tremenda.
Y uno podía ver, este hombre tiene una atracción tremenda, tanto para ser amigo con él, ¿verdad? Así como hombre, como las mujeres que estaban detrás de él. 2, 3 conocí en mi vida que tenían esa gracia, esa carisma. Y yo le digo, ese hombre tiene eso. Y él me dice, pero quién sabe si no será un pacto del diablo y por eso que tiene eso. Y está volviendo locas a un montón de adolescentes que lo están siguiendo y está creando grandes problemas en los hogares. Y varias de ellas soñando que son la esposa de él y queriéndolo a conocer y dando problemas en la casa. Entonces, y por eso es que nosotros como cristianos no nos podemos mezclar con el mundo. Hay problemas serios, ¿verdad? Y como cristianos a nuestros hijos no les podemos permitir que, no, pero es que inocente. Es que ese es el mundo y nosotros somos santos. Y puede traer problemas serios a nuestros hogares cuando nosotros permitimos que el diablo se meta a nuestros hogares. Y yo sé que es duro para los padres tratar de controlar eso de sus hijos. Acaba de pasar el Halloween. Esta vez no mencioné nada de Halloween yo aquí en la iglesia. Creo que no hubo necesidad porque la mayoría de ustedes saben que de esas cosas no las celebramos. Y yo sé que muchos de nuestros niños están bien tranquilos de que ellos no van a pedir dulces ni a vestirse de Batman o de Superman, ¿verdad? Nada de eso porque se les ha enseñado. Pero qué duro cuando lo quieren y uno les tiene que explicar, no, mijo, ellos están celebrando la muerte, están celebrando el ocultismo, están celebrando las brujas, están celebrando las cosas que Dios nos dice a nosotros que eso es abominación. Y nosotros no podemos celebrarlo. Qué duro cuando los hijos quieren hacerlo. Y nosotros tenemos que decirle no, porque nosotros somos una nación santa, de reyes y sacerdotes. Y tenemos que tener cuidado con el mundo. Las caricaturas, hay muchas caricaturas que directamente son satánicas. Y les he contado antes, hoy no voy a entrar en eso, pero hay cosas diabólicas. Usted ve las caricaturas donde están haciendo conjuros, están haciendo brujería. Y yo digo, ¿para qué le meten eso a los niños? Casi todas las películas de Walt Disney tienen una escena de una bruja o de encanto o de algo de brujería y lo hacen como bien atractivo. Como les dije, ese 2, 3 que he conocido en mi vida que tienen una atracción tremenda, una carisma tremenda y que atraen. Y así también estas películas atrae el ocultismo. Si no, haga la investigación del libro de Harry Potter, de Harry Potter. ¿Cómo atrae? Los niños se vuelven locos. ¿Y qué es lo que está promoviendo ahí? El ocultismo, la brujería, el ocultismo. Y nosotros como cristianos no podemos permitir a nuestros niños pues que le den allí. No, nosotros somos separados. A esto no se les permitía casarse con las mujeres de otros países porque era una nación santa, así iban a contaminar. Y yo digo, ¿cómo estará de contaminada la iglesia? Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros mismos. ¿Cómo no estaremos de contaminados? Porque no hemos seguido de que somos una nación santa y que no podemos andar en esas cosas. No podemos andar en esas cosas. Estamos contaminando la fe de nuestros niños y los estamos poniendo en serio peligros. Cuando llegan a la adolescencia es cosa dura, Si usted no ha tenido el cuidado de llevarlos bien en la niñez y en la adolescencia, tener los principios, va a sufrir y va a ser afectado grandemente. Nosotros como iglesia debemos de ser una iglesia santa y tenemos que tener mucho cuidado con lo que los niños están viendo, oyendo, qué clase de música y todo eso. Y recordarles, somos una iglesia, somos un pueblo santo. Pero nosotros debemos dar el ejemplo, porque si nosotros también nos gusta, ¿verdad? Y nos gustan ver esas clases de películas de terror y de miedo, ¿verdad? Y ahí miramos cosas del exorcista y no sé qué cosas y después metemos ese mismo espíritu a la casa. ¿Cómo le vamos a decir a los niños que no pueden ver esas cosas? Cuidemos lo que miramos en la televisión, lo que miramos en películas. Tenemos que tener cuidado y lo que hacemos, porque no somos del mundo, tenemos que ser apartados del mundo. Ahora voy a continuar, habiendo dicho todo esto, quiero ir continuando. Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Cuando Esdras lo oye, se arranca el pelo. A mí me duele mucho, yo traté de, ¿no? Y él se le dolió tanto que el pelo, imagínense, y después la barba. Dios mío, o sea que estaba en un dolor tremendo. ¿Cómo puede ser que Dios nos haya libertado, nos haya dado la oportunidad de construir el templo y ahora mezclándonos con las mujeres? Y él se arrancó el pelo, se arrancó la barba, se rompió el vestido y se puso a llorar. Y estuvo así de triste, con un dolor
profundo en su corazón y en su alma, tremendo. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora del sacrificio. ¿Qué horas es esa? Las 3 de la tarde. No sé a qué horas comenzó, no sé si las noticias se le dieron en la mañana, a las 11 de la mañana, al mediodía. La cosa es que estuvo hasta las 3 de la tarde, angustiado y muy adolorido, muy adolorido. Y cuando lo vieron, otros que temían a la palabra del Señor se acercaron y se unieron ahí también a llorar, a sentirse mal con él. Fíjese que nosotros los cristianos, nosotros como Iglesia de Dios Pentecostal MI somos bastantes ortodoxos, bastante conservadores en la palabra, que creemos cada palabra que está aquí escrita, y somos celosos de la palabra. Pero aquí hay algo más. Estos tenían temor de la palabra del Señor, y yo creo que ahí fallamos nosotros, porque si nos gusta, si tenemos bien estudiada la palabra, con un montón de notas en la Biblia, usted la abre y está bien marcada de todo, pero la vida de nosotros estará marcada o está marcada con cosas pecaminosas. Y uno tiene que analizar, estos a la palabra tenían temor, o sea, una reverencia tremenda. ¿Y será que nosotros estamos ahí? O simplemente, amamos la palabra, queremos mantenernos ahí, pero ¿cómo están nuestras vidas personales? Estos tenían temor, temblaron por la palabra de Dios y se compungieron de una manera extraordinaria hasta las 3 de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde, cuando se mata el siguiente cordero o toro, me parece que era uno a las 9 de la mañana, un holocausto a las 9 y el otro a las 3. Cada día, los 7 días de la semana, se tenía que hacer un sacrificio a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde en Israel. Y en el de las 3 de la tarde, cuando se hizo ese sacrificio, él se pone en pie para hacer algo diferente, ¿verdad? Como que se levanta de eso, pero ahora va a doblar rodillas. Y a la hora del sacrificio, versículo 5 de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos una vez más y mi manto, me postré de rodillas. Se levantó de lo que estaba haciendo, pero se rasga otra vez la ropa porque todavía le duele, pero ahora cae de rodillas. Y mire qué hace: y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Cae de rodillas y ahora ¿qué hace? Levanta sus manos al cielo. Es una buena práctica. A algunos les da vergüenza levantar las manos y hay que decirles: levante su mano, y por ahí casi ni quiere. No, levante las manos con libertad. Es una manera de adorar a Dios, es una manera de orar, hincarse y levantar las manos hacia Dios. Dice la Biblia que levantemos manos santas delante del Señor, manos abiertas, que no le escondamos nada a Dios, que confesemos nuestros pecados y que levantemos nuestras manos delante de Dios. Y él cae arrodillado y levanta sus manos, y mire cómo ora. Esta oración del capítulo 9 es una oración extraordinaria. Hay varias oraciones en la Biblia, y esta del capítulo 9 de Esdras, el capítulo 9 de Daniel y el capítulo 9 de Nehemías. Bien interesante que en el 9 caen estas oraciones. Capítulo 9 Esdras, capítulo 9 Daniel, capítulo 9 Nehemías. Son oraciones de confesión y de intercesión, una intercesión extraordinaria. Y qué hermosa oración la que hace. Casi todas estas oraciones se parecen en la manera de que ellos oraron. Y dijo esto: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Qué hace Esdras cuando ve todo esto? Empezó a criticarles inmediatamente. Pecadores, ¿cómo puede ser que siendo cristiano, estando en la iglesia, y cómo puede ser que la gente haga esto? Yo no lo hago, o sea, yo soy más santo que ustedes. No empezó a criticar a la gente: uy, pecador, pecador, y yo sintiéndome más santo que todos los demás. No, él no hizo eso. Lo primero que hizo fue que le dolió en el alma. No tampoco empezó y dijo: voy a dar un programa de radio para decirles que se arrepientan, y un discurso en contra de los matrimonios mezclados. No tampoco dijo: voy a organizar un grupo para ir a restaurar estos matrimonios y un grupo para hablar con estos matrimonios. No organizó grupos, no empezó a dar discursos de decir qué tan mal y por qué era mal los matrimonios mezclados. No, ¿qué hace él? Se humilla delante del Señor con un dolor tremendo. No proclamó un día nacional de oración, y estoy a favor del día nacional de oración, pero no fue esa su idea, sino que su idea fue un completo humillación delante del Señor. Por eso que la Biblia dice: ¿quién se va a poner en la brecha? Habrá alguien que se ponga en la brecha entre el pueblo y Dios. Y aquí Esdras se pone en la brecha, pero no fue a través de programas radiales, ni a través de acciones políticas.
o a través de un día nacional de oración, sino que fue algo desde el corazón. Y ni les dijo que lo hicieran, le siguieron el ejemplo. Le siguieron el ejemplo. Usted quiere cambios en su casa, en su hogar, humíllese, así como se humilló Esdras. Va a haber los cambios extraordinarios que se van a dar. Pero si usted demanda que todo el mundo cambie y usted no quiere cambiar, y usted cree que usted está bien y demanda que... No, doble sus rodillas, levante sus manos, humíllese delante del Señor. Haga un cambio en usted mismo y va a ver los cambios en su esposo, los cambios en sus hijos, cuando usted... Pero no, nos podemos dar discursos, regaños, sermones, a tratar de cambiar a medio mundo, pero no hacemos lo que hizo Esdras, Sabe que Esdras no se divorció del pueblo, en el sentido que esos son ellos. Yo no estoy casado con una extranjera, yo estoy bien, yo tengo mi esposa que es judía, ¿verdad? Y mis hijos no son mezclados, yo estoy bien. Así es que allá ellos a ver cómo sale. No, ¿qué dice él? Hemos pecado, estoy confuso, avergonzado, y me da vergüenza levantar el rostro, la cara hacia Dios, porque nuestras iniquidades, y él no había pecado en eso, pero él dice nuestras iniquidades. Pero lo malo de nosotros los cristianos evangélicos es que cuando miramos un problema en la iglesia, rápido nos divorciamos de la iglesia. Uy, esa iglesia, son hipócritas, son esto, son aquellos, está mal, están apagados, el Espíritu Santo no se mueve, que esto y aquello, que mucho chisme, que no hacen nada, que no visitan a los enfermos, que no me visitan a mí, y entonces se divorcian. Yo estoy bien y la iglesia está mal. Esdras no se divorció de la iglesia, no se divorció del pueblo. Esdras no dijo es un problema de ellos porque yo estoy bien. Yo si suena la trompeta me voy con el Señor, allá ellos. No, estamos mal. Y a él le dolió porque él amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios. Y yo siempre digo, tenemos que amar a Cristo, pero también tenemos que amar a la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia, nosotros mismos. No nos podemos divorciar de la iglesia. Ellos están mal y yo estoy bien. No. Y se nos da acá. Hay gente que critica, murmura, señala, pero no quiere hacer nada para mejorar. Y yo creo que bien fácil nosotros también podemos decir a nivel nacional, a nivel mundial, nuestra iglesia está más o menos a comparación de otras iglesias. No, si la iglesia de Cristo Jesús está mal, estamos mal todos, así como Esdras lo dijo. Estamos mal y es un problema mío personal, y es un problema suyo personal esto de que estemos mal, y debemos de humillarnos delante del Señor como hizo Esdras. No empezar a criticar y a señalar. No se divorcie de la iglesia, usted es culpable también. Gloria a Jesús. Esdras no se puso holier than thou, que aquella es chismosa, o que aquella anda con aquel, o que este y aquella, pero le dan privilegios, le dan esto y no hacen nada y se divorcia. Yo estoy bien, la iglesia está mal. No, usted es el problema también. Así lo hizo Esdras. Quien podía haber dicho algo de santidad y rectitud y que estaba bien era Esdras, pero no lo dijo. Se añadió, hemos pecado, hemos fallado, y solo así es como puede haber una restauración. Solo así, si usted en su casa se humilla delante del Señor, si yo como pastor principal aquí me humillo delante del Señor, es que esto se puede dar un avivamiento. Cada quien como le corresponde. Y si el pastor no lo hace, y si a la familia no lo hace el papá, ¿verdad? Alguien que se ponga en la brecha. Esdras no era el gobernador, era un líder religioso, un sacerdote, pero no era de los meros. Ahí había muchos líderes importantes, pero uno de los líderes se humilló, que fue Esdras, y con esto va a haber un avivamiento extraordinario. Y continúa diciendo, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hemos vivido en gran pecado, dice él. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Un poquito de gracia hubo, un poquito de misericordia, y ahora tenemos el templo y nos ha dado un lugar seguro. Me gusta la versión en inglés de King James, dice que ha puesto un nail, un clavo, nos ha clavado ahí un lugar seguro, dice la Reina Valera en español, un lugar seguro. En inglés dice we have been nailed, ha sido como clavado, estamos seguros ahí clavados en él. Un lugarcito, un poquito, un clavito, y ahí nos tiene.
Pero habiendo dado el Señor esta gracia, esta misericordia, que el templo ya está construido, la ciudad casi está terminada, ahora nos hemos vuelto a pecar. Ahora hemos vuelto a las mismas andadas de antes. Si desde el comienzo fue así, y ahora que ya el Señor nos había restaurado, otra vez a lo mismo. Y Esdras se está humillando delante del Señor y dice, porque siervos somos, y él sabe qué es esto, porque él vivía en la cautividad, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Él sabía que era estar cautivo. Él parece que nació en la cautividad, y si no nació en la cautividad, lo llevaron desde muy pequeñito a Babilonia, donde estuvo cautivo, siendo un inmigrante en ese lugar. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra de la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Así es que dice Esdras: Señor, nos has tenido misericordia, sí pecamos grandemente, pero no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos has dado el merecido. Y bien dice el Salmo 103: porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha hecho conforme a nuestros pecados. Porque como está de alto los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y como está de lejos el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios, Jehová, de nosotros. Y se recuerda que somos polvo y que nuestros días son cortos, y por eso no nos ha pagado como nos merecíamos, que es la muerte. Y yo estoy consciente de eso. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ha tenido misericordia, ha tenido misericordia. A otros les ha pagado conforme a sus pecados, y severamente. Y lo hemos visto en la Biblia. A uno lo tragó la tierra, se abrió y lo tragó la tierra. Se lo llevó a él y la rebelión de Coré, como 200 y algo que se rebelaron contra Moisés, ahí mismo. Les cayó fuego del cielo. A Ananías y Zafira, en el tiempo de la gracia, mis amados, en el tiempo de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, dice que cayeron muertos por tratar de engañar al Espíritu Santo, porque dijeron: hemos vendido la casa en tanto dinero y aquí ponemos todo el dinero. No querían dar el diezmo, querían dar el 100%, y mintiendo. Y Pedro le dijo: el dinero era de ustedes, la casa era de ustedes, y ustedes querían darlo todo, una parte o como fuera, pero ustedes han mentido al Espíritu Santo y cayeron muertos ahí. Que el Señor tiene misericordia, que no hemos caído muertos algunos de nosotros aquí en el altar, ¿verdad? O ahí en las bancas. Que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de no haber caído muerto, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y bien lo reconoce aquí Esdras, y dice: no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape. Siempre hay un remanente, un grupo pequeño. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él sabía que eso lo aleja de la presencia del Señor, estos pecados. Y aunque Dios había sido misericordioso, les había ayudado a construir el templo, pero había pecado, y Dios tuvo misericordia. Y un remanente habla. También en nuestro día es un remanente, ¿verdad? Son millones y millones de cristianos, pero al final siempre es un remanente. Aquí somos más de 500, pero el remanente es el verdadero, el que verdaderamente vive, ¿verdad? Son más de 500 los que somos parte de esta congregación,
pero hay un remanente que verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a ser parte de ese remanente. Mientras oraba Esdras y hacía, capítulo 10 ya, y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Imagínense el ejemplo de Esdras. Hizo que se convocaran cientos y cientos, no sé si miles, pero una gran multitud, quizás miles, que se reunieron con él a llorar. Entonces respondió Secanías, este va a ser como el portavoz de todos los que habían pecado en esta clase de pecado, de tomar mujeres extranjeras, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Él miró, porque todos llorando, y él también quizás estuvo llorando: Dios mío, de verdad que hemos pecado. La palabra hizo efecto y hubo un avivamiento. El avivamiento usualmente tiene que ver con la iglesia, es cuando está como muerta y hay un revivir, un despertar. El avivamiento no tiene que ver con los incrédulos, y el avivamiento viene con la palabra del Señor cuando le entendemos y cuando tenemos temor de Dios y nos arrepentimos. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso y a las 7 iglesias menos a 2 de ellas: arrepiéntanse, a 5 de las 7 iglesias, arrepiéntanse pues donde han caído y regresen a su primer amor. Y si no te arrepientes, te voy a postrar en cama, le dice el Señor. Y le he dado tiempo que se arrepienta y no ha querido. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? A la iglesia. A los incrédulos decimos que crean, tengan fe. Y claro que al tener fe se convierten de los ídolos a Dios, como dice en Tesalónica, como le pasó a los tesalonicenses. Se convirtieron de la idolatría a Dios, de la brujería a Dios. Dejaron las cosas del mundo para convertirse a Dios. Con la fe viene un arrepentimiento. Pero el Señor también a la iglesia no le dice crean y arrepiéntanse, porque ya creemos, pero tengan temor de Dios y arrepiéntanse. Si no, voy a venir pronto y voy a quitar el candelero que he puesto en medio de ustedes, dice en Apocalipsis. Entonces acá había un arrepentimiento del pueblo que ya conoce la ley, y debe haber un arrepentimiento del pueblo de nosotros que ya conocemos a Jesús y conocemos su palabra y que somos cristianos y somos discípulos, pero que muchas veces nos desviamos del camino correcto, y debe haber un arrepentimiento para que haya un avivamiento verdadero en la iglesia y en los hogares, y en cada individuo debe haber un arrepentimiento verdadero. Y así es que este hombre dice: hay esperanza. Sí hemos pecado, pero hay esperanza todavía, porque nos hemos compungido, hemos llorado, nos hemos humillado, y hay una esperanza para nosotros. Qué hermoso esto. Mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel, dice este hombre Secanías. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de lo que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, le dice él, porque esta es tu obligación, le dice a Esdras, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Casi parecido a lo que le dijeron a Josué. A Josué el pueblo le dijo: vamos a apoyarte, te vamos a ayudar, ve, haz lo que vas a hacer y nosotros te vamos a apoyar, ¿verdad? Y aquí también: vamos a apoyarte, vamos a hacer esto. Se levantó luego, dice en el versículo 5, Esdras, y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Sigo en ayuno. Se va a una recámara dentro del templo, y nos dice la recámara de quién. Dentro del templo, o a las orillas del templo, había muchas recámaras, familias sacerdotales vivían ahí, y él fue a llevar un cuarto para quedarse ahí en el templo, ayunando y orando. Ayunando y orando se quedó ahí. Y sabe que van a esperar 3 días, nos dice acá, para que vengan todos los que están en esto, y se reúnen en un tiempo de frío, y dice que están temblando del frío. Es el mes noveno, que es como el mes de diciembre para nosotros, para ellos es el noveno mes, y se reúnen acá, y
y el versículo 13 se los leo: pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Así es que le dicen, llegaron todos, pero hacía frío. Era serio el caso, porque iban a tener que dejar ir a sus mujeres, y varias de estas mujeres tenían hijos ya de ellos, y tenían que despedir a los hijos también. Qué cosa más dura. Entonces estaban temblando del frío, pero también de la situación. A mí me ha pasado. Una vez tuve una reunión que estaba algo frío el cuarto y temblaba, porque la cosa era seria, y también el frío. Y así es que hasta temblaba, y me identifico bien con esto. Temblaban del frío y de lo serio del problema. Vamos a correr a estas mujeres, que son nuestras mujeres, y a nuestros hijos con ellas. Qué cosa dura. Empieza a nombrarnos ahí todos estos hombres, líderes, principales, y menciona a 112 varones. No vamos a leer la lista, ahí está bien grande. 112 varones que habían tomado mujeres extranjeras y que había que despedirlas, y también a sus niños. Termina una nota triste Esdras. Esdras es un libro extraordinario, pero termina una conclusión un poco triste, porque mire cómo termina. Versículo 44, después que nos da la lista de 112 varones: todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y ahí se acaba el libro. Qué triste nota. Hay que correr a estas mujeres, pero estas mujeres tienen hijos de hombres judíos, y había que sacarlas. Iba a ser una operación terrible, como cuando se remueve un cáncer, como cuando la gangrena le ha corrido por el pie y hay que amputarle el pie entero. Es duro. Uno quisiera que le saquen esa gangrena, esa infección, y que todos sus dedos le queden, todos los 5 dedos del pie, y que quede el tobillo, y que quede todo, ¿verdad? Pero hay veces que hay que amputarle, ya sea los dedos, o por en vez hasta el pie entero. Qué doloroso, qué dolor, porque uno ya no va a ser igual. Que le falten los dedos, que le falte un pie entero o una mano. Qué cosa más terrible tener que tomar una decisión: que me arranquen la mano o me muero completo. Pues que me amputen la mano. Y qué feo me voy a sentir andar con una falsa, y qué feo me voy a sentir incómodo, porque ya no se va a mirar bonito como se miraba bonito antes. Hoy se va a mirar raro. Pero era necesario imputar, y acá iba a ser necesario imputar esto y sacar a estas mujeres con sus hijos, doloroso hasta en el alma. Y Esdras lo sabe, porque al final dice: y muchas de ellas habían dado a luz hijos. Y así termina Esdras. Qué triste. El pecado de los padres afecta a los hijos. Dios no va a castigar a los hijos por el pecado de los padres, de ninguna manera. Nunca Dios va a juzgar a los padres, a los hijos por el pecado de los padres, o a los padres por el pecado de los hijos. Pero sí es cierto que el pecado de los padres afecta rotundamente a los hijos. Los afecta. Los divorcios afectan, pero ustedes ni se imaginan el grado cómo afecta a los hijos el divorcio. Es terrible, es terrible. Y tenemos casos muy feos en nuestra sociedad, porque el pecado de los padres ha afectado a los hijos de una manera negativa. Que el Señor nos ayude. Seamos sabios en nuestros matrimonios, con quién nos vamos a casar. Si no estamos casados, seamos sabios a llevar en orden nuestros matrimonios, porque a la larga los que sufren son nuestros hijos. Somos una nación santa, y por lo tanto tenemos que caminar en la santidad que el Señor ha prescrito para nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Palabra dura, pero es palabra fiel, Señor. Ayúdanos a ir en santidad, en rectitud, día con día. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, y que no falte el temor de Dios en nuestros corazones, y la reverencia y el temor a tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarte hasta el final. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que quisiera reconciliarse, alguien que quiera aceptar a Jesús, sabe que la salvación, nuestro Dios es misericordioso. Uno de ellos dijo: la esperanza todavía está, hay esperanza para usted. Esdras dijo: un poquito de gracia y misericordia nos ha dado, y con eso
nos ha bendecido porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el Señor ha derramado abundante gracia para usted a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto que he mencionado, quizás usted es culpable de estos pecados, pero el Señor le perdona y el Señor le restaura, siempre y cuando usted crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Y aquí está el Señor para restaurarle, para salvarle, para sanarle. Alguien aquí que quisiera levantar su mano y decir: yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero reconciliarme. Dios bendiga a la dama, veo su mano levantada. Alguien más que quisiera reconciliarse con el Señor, aceptar a Jesús. Hoy es el día de salvación. Dios bendiga al caballero, veo su mano allá levantada. Alguien más que quisiera decirle: Señor, yo necesito el perdón de pecados y yo quiero caminar contigo, quiero ir por el buen camino de la vida eterna. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Dios bendiga a estas personas que han levantado sus manos. Vamos a ponernos en pie. Si usted quiere pasar al altar y venir y decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, ayúdame, he hecho lo malo, pero quiero ir por el buen camino de la vida eterna. Hoy es el día.